Bienvenidas y bienvenidos a esta noche tan particular y tan especial para Florida. Lo primero que tengo que decir, Vasco, no me van a intimidar tantos vascos juntos. Somos todos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, ¿verdad? Y bueno, todos venimos o italianos o españoles, vascos en este caso. En una noche muy especial donde evidentemente el trabajo desarrollado durante mucho tiempo por Servando tiene hoy este fruto y esta puesta en escena y este compartir, que es lo más importante, compartir parte de nuestra identidad, de nuestra historia, de lo que a veces pasamos sin mirar, sin detenernos a saber por qué están en determinado lugar de nuestra ciudad, y evidentemente que lo que son y representan es mojones, no solo de la historia, de la identidad. En primer lugar, agradecer a las autoridades presentes. Hemos visto que está el intendente Guillermo López, el diputado Carlos Rodríguez, otras autoridades, amigas, amigos, familiares, quienes se sienten identificados con lo que es este proceso de hurgar en la historia para poder contarnos, como nos cuenta hoy en Florida y Guernica, Servando. Agradecer la presencia de representantes del Instituto Histórico de Canelones, de la Federación de Centros Vascos del Uruguay, del Centro Aice Egoa, salutaciones recibidas de la delegada del Gobierno Vasco para Argentina y el Mercosur, del director de la Diáspora Vasca y del Centro Vasco de Salto. Todos los conocemos a Servando, pero yo le pedí que particularmente pudiéramos tener una reseña de Servando. Servando Ramón Echeverría Olalquiaga nació el 10 de octubre de 1950 aquí en Florida. Profesión, rematador público y operador inmobiliario, actividades que desarrolla desde el año 1971. Ejerció la presidencia de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios del Uruguay en el periodo 2003-2005. Presidente de la Comisión Fiscal del 2018 al 2020 y 2020-22. Actualmente integra el Tribunal de Honor de dicha institución. Es integrante del Grupo Identidad Florida, dedicado a la investigación geohistórica. Forma parte del taller literario de la Biblioteca Profesor Ariosto Fernández de la Intendencia de Florida. Fue edil departamental por 3 legislaturas, de 1995 al 2000, 2000-2005, 2005-2010, y presidente de la Comisión de Legislación de la Junta Departamental de Florida en el periodo 2005-2010. Ejerció el periodismo entre los años 1974 y 1996 en el diario El Heraldo. En octubre del 2021 publicó el libro Vivencias. Es integrante de Euskal Exea Baskonia, Florida. Hecha esta presentación, los dejo con Fernando y con Servando para que nos puedan contar de qué se trata Florida y Guernica. Bueno, estamos hoy viviendo un momento muy importante, muy fuerte, creo, para todos. Alberto, integrante también del Grupo de Identidad, ya nos adelantó un poco de qué se trata esto. Sé que todos estamos ávidos, incluyéndome, en cuanto pueda ya Servando comenzar a contarnos de este viaje, de esta historia que se plasmó en este hermoso libro que de alguna forma está obsequiando a la sociedad floridense como memoria ya plasmada definitivamente y que quedará por siempre para lo que tiene que ver ese proceso de generar identidad en la sociedad floridense. Comentario
que yo quería hacer en primer lugar era que tanto el Grupo de Identidad como Vasconia Florida han estado muy cerca de todo este proceso que lo llevó a Servando a plasmar esta investigación y que hoy se hace a la luz públicamente entre los floridenses y que va a tener trascendencia fuera de Florida también, no tengo ninguna duda. Eso es un hecho ya de por sí que nos tiene que congratular. Lo digo porque muchos compañeros y compañeras me han expresado ya eso, esa satisfacción, porque ya saben algo de lo que se viene, más allá de que Servando hoy va a entrar en profundidad para contarnos estos años de investigación que han llevado a esta publicación, que tiene un mérito muy importante a mi juicio. Había en el periodo de la antigüedad de la Grecia un filósofo, investigador, Plutarco, un concepto que ahora está un poco en desuso, de matria. Hoy, más que nada, hay un concepto que se utiliza más a menudo que se llama patria. En aquel entonces, de alguna forma se acuñó ese concepto por parte de Plutarco, de que aquellos que hacían un esfuerzo para analizar el pasado histórico en clave de pago, digamos, o de microhistoria, hacían matria, con M, que en lo sustancial hace referencia a dos condiciones que eran la de ser nacido o de pertenecer a determinado lugar y la de tener un determinado sentimiento en relación a ese lugar. Este concepto que está en desuso, que lo estoy un poco desempolvando y resucitando, lo hago expresamente porque la investigación de Servando tiene una característica que muy pocas veces se ve. Es el ser humano, es el ciudadano, en este caso floridense, de pura cepa y por varias generaciones, que se siente llamado, se siente con la obligación de hacer este rescate histórico, no de algo que le es ajeno o que, como muchas veces pasa en materia de investigación histórica, que se abordan de distintos lugares o por gente que de pronto no tiene ninguna pertenencia a un lugar determinado, sino que acá estamos de alguna forma viendo de que una persona importante de nuestro entorno social asume la responsabilidad de abordar un tema que es nuestro, que es de los floridenses. Entonces tiene un sentido de autenticidad y de compromiso con un tema que realmente lo tiene internalizado y lo tiene asumido muy profundamente como algo que le era, yo diría, como un imperativo casi moral abordarlo al él ir avanzando en ese proceso de investigación. A mí me tocó vivir ese proceso bastante de cerca, conservando. En ese mismo proceso, concomitantemente, fue surgiendo Vasconia Florida, como una escalechea, y a ese aspecto que decíamos de la pertenencia está también lo del sentimiento, que es el otro elemento de esto, del concepto de matria, que es la de sentirse profundamente identificado con la cultura y con el devenir de las cosas de los vascos, de los vascos de Euskal Herria y de los que se han ido desperdigando por el mundo. Por tanto, a mí quiero poner un particular destaque, que esta investigación está hecha en una persona que está realmente consustanciada con la temática, y cuando él va a hablar de esta investigación, quiero decirle que Servando Echeverría sabe de lo que está hablando. Y lo hizo en profundidad y con la seriedad que ustedes van a ver a nivel de las citas documentales, y que sí quiero por último decir, antes de que Servando nos vaya a ilustrar este hermoso viaje que él realizó de pronto con la centralidad de Guernica, esa Guernica, ¿no?, que tenemos en la entrada sur de Florida y
que tenemos después hacia la otra entrada a una plazoleta donde de alguna forma Florida, los vascos y Guernica son una historia que marca una huella muy profunda en lo que es el pasado de nuestra sociedad. Por lo tanto, decirle a Servando y decirle a los presentes, tanto del Grupo Identidad como del Grupo Vasconia Florida, que estamos muy orgullosos de esta tarea que ha hecho y de este aporte, y que ahora somos todos oídos para disfrutar de este hermoso libro que hoy Florida tiene el gusto de conocer. Muchas gracias, Servando. Dicen los que saben que lo más difícil es empezar y terminar, porque por el medio la vamos a ir llevando. La verdad que en primer lugar me siento muy emocionado, me siento muy cobijado, siento el calor de cada uno de ustedes, la verdad que sí. Lograr estas concurrencias por temas históricos tiene sus riesgos. No para todos es hablar de historia, hablar del pasado. Y hoy en día, que estamos en otra era, yo digo que lo que existe realmente es el pasado. El presente, de tan efímero, se nos va de las manos como el agua. Y lo que sí es el futuro es incertidumbre. Entonces, si no arrancamos por nuestro propio pasado, quizás ese futuro no lo vamos a entender, mucho menos el presente. Yo debo agradecer personalmente, uno por uno, a toda esta gente que vino, a todos mis coterráneos, a toda esta gente que vino de otros lares. Tengo hermanos míos, primos que vinieron de Paysandú, de Montevideo, que es un grato momento de podernos vernos que hace un ratito. A todas las autoridades, por supuesto. Pero bueno, ya está. Lo que dijo Ochoteco, vamos a apodarlo un poquito. Porque me llena de orgullo, lo agradezco, me llena de orgullo, pero de mucha responsabilidad. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué este libro? ¿Qué es esto? En primera cosa, una puntualización. Ustedes ven que hay un tema de ortografía. El Guernica le falta la U y no tiene la C. Bueno, el desarrollo del libro, empezando por ese título, está en euskera, el idioma vasco, que no existe la C y no existe el gerundio G, UE e I. Por tanto, eso es Guernica. También van a ver, si leen el libro, que se habla de Vizcaya en el idioma de euskera. Son las pequeñas puntualizaciones nada más. Por tanto, eso es porque hoy me lo preguntaron cómo era posible que no estaba. Hubo uno que no se dio cuenta que le faltaba la U y me dijo, mirá que le pusiste con K, sí, pero también me falta la U. ¿Cómo arranca esto? Y esto arranca precisamente por la pasión que nosotros tenemos de los vascos, esa pasión que nos han inyectado nuestros abuelos y bisabuelos y que en toda mi familia se ha cultivado. Y están acá mis hermanos y mis primos que saben de lo que yo estoy hablando. Porque es como decía Iturria, me gusta decir esa frase, el doctor Iturria en un libro que se llama Vasconia Uruguayense, un vasco empedernido, el doctor Iturria. Él dice, las tradiciones cuando se nos inyectan en la sangre y llegan al cerebro, no salen más de ahí. Esa es la situación nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque esto arranca precisamente con 3, 4 amigos descendientes de vascos, por tratar de reivindicar una plaza que se llama Árbol de Guernica, que está instalada atrás del liceo. Árbol de Guernica, hace ya tiempo, fue en el 17, 80 años del bombardeo. Y ahí empezamos a ver que había algunas cosas que no nos convencían mucho en la observación de la plaza esa y la que está 100 metros más arriba, llamada España, que tiene el Guernica. Una curiosidad,
y nos empezó a carcomer esa curiosidad y empezamos a investigar, a tratar de saber qué era eso que nosotros olfateábamos que no nos cerraba. Y ese es el eje de este libro. Y para entender lo que está, la situación que se dio, que se las voy a adelantar, es la sustitución de un nombre por otro y el desplazamiento del lugar. Donde hoy es la Plaza España, con el Quijote, que se fundó en el año 72, en el 1945 allí estaba la Plaza Guernica, en homenaje al bombardeo de Guernica. Después yo les voy a desarrollar lo que pasó, pero ese es el eje de la cosa. En el año 72 pasaron de 45 al 72 con la Plaza Guernica. En el 72 se le cambia el nombre y se desplaza, y se cambia el nombre. Entonces la investigación era ¿qué pasó? Y la segunda pregunta es ¿por qué? Y la tercera es ¿quién? Y ese nos llevó un tiempo determinado. Pero para llegar a las conclusiones que yo llego y que las voy a compartir, me tengo que remontar un poco en la historia, muy breve, porque estos problemas arrancan con la Guerra Civil Española. Ahí está el cuello de botella. El 18 de julio del 36 se desata cruel la Guerra Civil Española, yo no voy a hablar de ella, pero esa guerra tuvo consecuencias, se van a asombrar, en nuestra ciudad y en nuestro país, pero en nuestra ciudad hasta el día de hoy. Hay un desarrollo que yo logro hacer concretamente desde la Guerra Civil Española y específicamente cuando el 26 de octubre del 37 se bombardea la Villa Guernica, 6.000 personas, 2.000 muertos, 90% de destrucción por un raid aéreo del nazifascismo, de Hitler por un lado, y venía, todavía no estaba declarada la Segunda Guerra, obviamente, pero era nazi, y Mussolini por otro lado, y con la aquiescencia de Francisco Franco, que se había levantado contra la Segunda República Española recién instalada. Y ahí arranca el problema, en esas bombas que cayeron y en esa carnicería que dio motivo al cuadro de Guernica que todos sabemos. Y tengo que seguir estudiando ahí. ¿Por qué? Porque ese bombardeo a Guernica, que es un ícono universal, ¿verdad? Ese bombardeo a Guernica trajo consecuencias que yo digo que son hasta inusitadas. Allí se probaron bombas incendiarias, un nuevo sistema de exterminio humano, se probaron ametrallamientos con aviones ligeros a la gente que salía despavorida. Hay un análisis que hace el doctor Irujo, que lo hizo acá. 2.000 muertos, la mayoría murieron calcinados, cocinados por la alta temperatura hasta de 1.000 grados en los edificios que se derrumbaban. Muchos no murieron por la metralla ni por el escombro, sino por la temperatura. Dije que fue el levantamiento franquista, ¿verdad? Franco se sublevó a la República. Y a la postre todos sabemos que se transformó en un dictador hasta el 75 que fallece. ¿Cuál es la explicación que Franco le da al mundo de ese hecho? Que ese hecho lo provocaron los vascos. Es decir, él aplica una versión o una teoría negacionista. El franquismo negó. Dice, eso no es verdad. No hubo ningún raid aéreo. Los vascos, en plena Guerra Civil Española, en su retirada, con la ayuda de los asturianos, que eran expertos en minas, trajeron bombas, dinamitaron todo. Eso funcionó muy brevemente, porque aparece, entre otras cosas, versiones de gente del ambiente diplomático que estaba allí, en esa villa, cuando se produce el bombardeo, que dieron la versión cuál era, que era de arriba que venía, no fue una implosión. Y además, este ícono, fue lo que universalizó esa masacre. Entonces Franco se vio obligado a cambiar su versión. No podía negar, tapar el sol con las manos. Entonces, los historiadores le llaman la teoría reduccionista, es decir, simplificar el hecho. Y no, lo que pasó en esta villa también pasó en Durango, pasó en Irún, pasó en cantidad, hubo un bombardeo.
Y además los muertos no fueron 2.000 ni 1.800, no llegó a una centena de muertos. Y además España después arregló esa ciudad, la hizo nueva, Y esto, dicho así muy ligeramente, trajo consecuencias acá en Florida y yo sostengo que se fundamentó en ese concepto de teoría reduccionista del acontecimiento de Guernica para justificar qué pasó en nuestra plaza. Es raro, ¿no? Porque arrancamos en el 37, estamos llegando al 72, pero vamos a llegar más acá todavía. Yo tenía que haber dicho que el libro se iba a llamar Una historia desconocida, pero con el amigo Choteco entendimos que se tenía que llamar No contada, porque conocida es esta historia. Uno descubre, revolviendo la prensa, que estaba, todo lo que yo voy a decir está en la prensa y está en los documentos. Por lo tanto, es no contada y es lo que yo estoy haciendo, se las voy a contar. Y está hecho este análisis que arrancó con una óptica vasca. Ahí arranca el tema. Pero es un tema que no es de los vascos. Es un tema que le incumbe a la sociedad. Porque de alguna manera ese cambio, esa sustitución de nombre, atentó contra los verdaderos motivos por los cuales se fundó originalmente aquella plaza. Sigo diciendo que las consecuencias de esa guerra civil fueron enormes. En el año 38, en Florida, por ejemplo, se formó en todo el país, ¿no? Pero acá en Florida, concretamente, un comité de mujeres, damas, pro ayuda a los huérfanos de la guerra. En Florida se formó ese comité. Un comité que, a juzgar por las versiones de prensa, movilizaba muchísima gente. Obviamente era pro-república. Funcionaba en la calle Barreiro, en la casa de la familia Bello. Y para que ustedes se den cuenta, un día hacen un acto y terminan en un picnic en el Prado de la Piedra Alta, y de acuerdo a la versión de la prensa, se preveían 1.500 sándwiches, no sé qué cantidad de corderos, lechones, embutidos, y termina diciendo el periodista, y mayonesa. Pero ahí nos da la pauta de que realmente había gente, ¿no? Realmente había gente. Es más, para hacer finanzas, hay una señora que se llama Celina Rigali de Suárez, que es la mamá de Diego Suárez, el profesor, que hace unos carpeteros y los rifan para hacer finanzas. Yo consulté a Diego, no pudo venir hoy, y Diego se acuerda de eso porque tenía 5 años. Pero si seguimos en ese hilo conductor, que arrancamos con la guerra, con el Guernica, estamos hablando ahora de la formación de estos comités, en el año 42, cae la República, el gobierno vasco, el primer Lehendakari, José Antonio Aguirre Lecube, se tiene que ir al exilio. Hay toda una historia maravillosa que se podría comentar algún día, de ese exilio de ese gobernante vasco, presidente. En una visita a Montevideo, por distintas circunstancias llega y viene al único lugar del país, sacando Montevideo, a Florida. El presidente vasco viene a Florida y conmueve Florida. Él viene, lo reciben en la Piedra Alta, el doctor Borche, Juan Ángel Borche, que casi todos lo conocemos, dio sus discursos, habla en Lendakari, se hizo un almuerzo de más de 200 y pico personas en la Asociación Rural de Florida. De noche se hizo una conferencia en el viejo Teatro Florida, que ya no existe, que es donde está el cine, que tenía 300 butacas y había gente de pie. Y él venía a hablar del franquismo, ya de la Segunda Guerra, y venía a hablar de lo que había sido la República. Es decir, que Florida, hasta ahí estamos viviendo las consecuencias de esa guerra. Y como consecuencia de esta avenida, deja una semilla plantada en el país, porque en el Congreso Nacional de Intendentes, que es lo que sería el Congreso antes de la reunión de intendentes, un intendente de Cerro Largo propone que en cada localidad, en cada ciudad del país, tendría que haber en el nomenclator, es decir, en un espacio público, una plaza, lo que fuera, una calle, el nombre de Guernica en homenaje o en recuerdo al bombardeo del nazi, fascismo, etc. Y eso se aprueba. Y acá viene otra etapa. Es en el año 45, 1945, intendente José Luis Rodríguez, ballista, manda a la Junta
el pedido, atendiendo al aconsejado en la reunión de intendentes, que se nomine como Guernica en homenaje al bombardeo nazi-fascista en un sitio determinado que lo dice cuáles son las calles, que es donde hoy está la Plaza España. Estamos claros. Y así se hace. En las actas de la Junta Departamental que consultamos, por ejemplo, el doctor Rosselli, presidente de la Junta, connotado médico, que fue diputado y todo lo demás, él hace su intervención hablando del atentado y esa masacre al pueblo vasco, del nazifascismo. También se dirige el vicepresidente de la Junta, que era don Severo Callafa, del Partido Nacional, en los mismos términos. Es decir, que así se funda y se constituye y se erige la Plaza Guernica, indudablemente con un solo motivo, que era el motivo de la guerra. Y Florida pasa un periodo en un letargo en cuanto a esa situación. Esta ciudad es media aldeana todavía, seguimos en ese ritmo medio pachorriento, y la plaza esa pasó. Nos costó investigar y detectar qué emplazamiento había allí en el año 45 y detectamos, y tenemos documentos, que vamos a ver después en la foto, donde hubo una fuente y todo lo demás, y unas losas de piedra enormes como basamento. Pero como digo, pasó. Pero Florida sigue teniendo consecuencias de la guerra. En el año 1956, en el mes de septiembre, también por iniciativa del gobierno departamental del momento, se decide hacerle un homenaje a Federico García Lorca, fusilado por el franquismo, ¿verdad? Y en el Prado de la Piedra Alta hay una estela con una placa de bronce que ya no está, en homenaje al fusilamiento. Así que arrancamos en el 36, estamos hoy en el 56, pasaron años y en Florida se sigue hablando de la guerra. Pero llega el momento culminante del año 71, que llega a la Intendencia Departamental un pedido de venia del intendente del momento, que era el profesor Alzati del Partido Nacional. Solicita a la venia dos cosas: atendiendo a la colectividad española, de Florida, que se instale en determinada intersección de calles la Plaza España en homenaje a la Madre Patria, y allí se construya o se erija un monumento al Quijote. Pero resulta que inmediatamente se dan cuenta que ese lugar indicado era donde estaba la Plaza Guernica. Entonces, a continuación, el intendente decreta que nomenclátor busque otro lugar para Guernica, y aparece otro lugar, que es donde está hoy la Plaza Guernica. Ahí fue el primer logro que dijimos: acá pasó lo que nosotros sospechábamos. Pero hay algo que no es muy sutil. Ya no es más Guernica, ahora se llama Árbol de Guernica. Y acá nos empezamos a enredar. Y si la plaza era Guernica, y el intendente dice que hay que llevarla a tal lugar, y se hace, y se fundan las dos plazas, pero se va a llamar Árbol de Guernica. Y bueno, llega el momento que se hace la fundación de las dos plazas, con gran algarabía, vienen autoridades de Montevideo, viene el público de Florida, mucha gente. Pasó inadvertido eso, porque el proceso de la habilitación municipal arranca en el 71 con Alzati, periodo electoral, empieza Harrison como intendente, asume una nueva junta, y en la junta no hay un edil, nadie que diga: pero esta plaza no era Guernica, dice el expediente, y ahora se llama Árbol de Guernica. Y yo entiendo que no, y allí había gente que tenía que haberse dado cuenta. Había gente, yo tengo la lista, de mi absoluto conocimiento y familiaridad, digo: ¿y este no se dio cuenta? No, no se dio cuenta. ¿Y saben por qué? Porque hay que ubicarse en la situación. Año 71, elecciones, año 72, es cuando se decreta esta plaza. Acuérdense qué pasaba en este país. Este país estaba en llamas. Las tensiones sociales, políticas y económicas eran brutales. Por un lado, la sedición; por otro lado,
los Casa Tupamaro, por otro lado impugnaban las elecciones nacionales, por otro lado se le pedía un juicio político al presidente que tuvo media sanción, por otro lado teníamos los problemas económicos que no se podían solucionar. Es decir, el país estaba en un momento tan grave y obviamente que al año terminó la dictadura, que nadie se iba a dar cuenta y mucho menos ponerse a pensar que Guernica, que árbol de Guernica. No, era imposible. Digo más, y de alguna manera pretendo justificar a esos ediles que tenían que haberse dado cuenta, que era imposible darse cuenta. Cuando se convoca a la asamblea, a la junta, a tratar el tema, no se pudo tratar, no hubo quórum. ¿Saben por qué? Porque el Partido Nacional, con el edil Sergio Costa y el edil Ernesto Díaz, los dos de Por la Patria, instalaron el tema de la pacificación nacional, que era un tema que llevaba adelante el guisolismo. Y se enfrascan en una discusión tremenda que tuvieron que levantar la sesión, porque el otro punto era precisamente nominar la Plaza España y la Guernica. No se pudo tratar ese día. A los 15 días la Junta se resuelve y ¿cómo se votó? Y se votó a cartón cerrado, a carpeta cerrada y marchó. Y de ahí en adelante quedó como lo que es ahora. La Plaza España con su Quijote y la Guernica. Árbol de Guernica. Ahora nos queda por saber por qué. Porque allí nadie explica nada. Para peor, en el año 72, en la Junta Departamental no existen los archivos, las actas, que sería clave para conocer. Entonces, esta investigación nos llevó más trabajo. Pero al final, uno empieza, acá hay muchos investigadores que saben de lo que estoy hablando. Cuando uno tira de una piolita y por allá sale el ovillo de la lana que faltaba. Bueno, había que investigar. Empezamos por la Intendencia, después de mucho trabajo logramos las actas de la Intendencia, que también aparecían pedidos de la Intendencia junto con otros pedidos que nos resultaban sospechosos, que por ahí podría venir la solución. Seguimos trabajando, queríamos saber quién era la colonia española, porque decir la colonia española solicita instalar una plaza y un Quijote es una entelequia que no nos dice nada. En esta asociación española, por ejemplo, estuvimos revisando las actas, no era tema. Por lo tanto, aquí no. Quizás algún socio, pero como institución no tiene nada que ver. Seguimos investigando para saber de dónde sale eso. Encontramos un documento que precisamente era de mi señora, de Miriam, la madre de mis hijos, que en ese momento tenía 16 años. Y el documento dice: por la presente dejo constancia del papel importante que le cupo a Miriam Martínez Arrillaga en la erección del Quijote. Y firma 2 personas. Y acá está. Ahora tenemos que seguir. 2 personas. Presidente y un secretario. El presidente era José Trigo Portela. El secretario, Mario Fernández Vázquez. De ninguno de los dos tenemos posibilidad de hablar porque hace mucho que no están. Entonces tenemos que seguir revolviendo papelitos por ahí. Porque tenemos que saber si realmente eran ellos. Porque hasta ese momento yo estaba sospechando y después confirmo que esa colectividad española se dividía en 2. Uno era la gente de la gestión para instalar la Plaza España con el Quijote. Y el otro era el Quijote en sí. ¿Verdad? Ahí donde estaba Miriam y seguramente algún otro. Sigo buscando y encuentro en el diario El Heraldo una polémica maravillosa y que ahí se nos dio toda la explicación de que es el eje, no es todo el libro, es el eje de este libro. Llega el momento de inaugurarse las 2 plazas en octubre del 72. La Plaza España, con su Quijote, a 100 metros la Plaza Árbol de Guernica. La Plaza España muy, muy coqueta, con un diseño maravilloso. Los diseños, para que ustedes vean, el diseño de la plaza la hizo De la Era, un famoso arquitecto del momento, y el Quijote
un trabajo en bronce maravilloso de la Villón, un español, que fue que hizo el Cristo que está en el seminario de Montevideo y el golero en vuelo de bronce en el Estadio Centenario, que está declarado monumento histórico. Ese hombre fue el que hizo eso. Es decir, que la plaza esa, las dos plazas, están hechas con un diseño de gente realmente de primerísimo nivel en cuanto a arquitectura, ¿no? Y la placita nuestra, digo yo, la plaza Árbol de Guernica, una humildad, con una piedra, un granito grabado que dice Árbol de Guernica. Y una placa que no dice eso nada más. Cuando se hace los actos de inauguración, coincidiendo con la Semana de España que se festejaba en Montevideo, el comité organizador y la intendencia del momento largan invitación a mucha gente, obvio, entre ellos al ambiente diplomático español, es decir, a la embajada franquista. A la embajada franquista. Y ahí aparece el diario El Heraldo con un editorial del contador Riva, tremendo editorial, con una virulencia y un sentido de demócrata republicano que realmente es maravilloso, pero vehemente, ¿eh? Lo califica de una farsa, lo que van a hacer el domingo que viene. Van a invitar al ambiente diplomático franquista, que fueron los que arrasaron Guernica. Y sigue el editorial, que yo lo reproduzco íntegro, ¿no? Y al día siguiente viene la respuesta del presidente de comisión de la colectividad española, que se abroga a ser de la colectividad española, y del comité organizador, que es José Trigo, y ahí nos da toda la explicación. Y habla muy bien de José Trigo. Se declara franquista. Y dice por qué. Y aplica lo que yo les dije al principio, cuando la guerra, Franco negó y después redujo el daño y simplificó. Y es lo que hace él, y lo dice escrito. Dice que lo de Guernica no fue como se dice, que fueron productos de los combates. Allí no hubo un combate porque fue todo rey aéreo. Dice que fue lo mismo que pasó en Irún, que es lo mismo que pasó en Durango. Es decir, no fue para tanto. Y para colmo de males, dice él, el gobierno franquista la dejó nueva a la villa, maravillosa. Y no solo la villa, sino que las maravillas que hizo en España. Estamos en el 72, Franco hacía años que venía. No solo que hizo en España, sino que la levantó económicamente y hoy es el principal país del mundo que recibe más turistas por habitante, bla, bla, bla. Pero muy honesto, porque él también nos dice que él fue republicano, apoyó la República, que su papá y su tío, Juan Portela Lomba, y su padre fueron gente de la República, y más, fueron hasta funcionarios de la República, y funcionarios de confianza. El tío de él fue depositario de los bienes, en aquel momento, cuando la República Española, de los bienes secuestrados, los bienes inmuebles secuestrados a los jesuitas. Él lo dice. Pero después dice, me desilusionó la República porque terminó que uno no sabía si amanecía, que le confiscaban los bienes, y él da sus razones. Y bueno, y él dice que el franquismo fue la solución. Y nos queda otra patita suelta, que esa no la puedo encontrar. Es decir, que hasta acá nosotros llegamos a, no quiero calificarlo, pero nos engañaron. Nos engañaron, porque no solo se sustituyó la plaza, que el intendente decretó que se busque otro lugar para la Guernica, y se le buscó un lugar, pero le cambiaron el nombre. Y después nos quieren hacer creer que está todo bien. Por eso yo digo que este análisis que yo hago no solo atañe a los vascos, sino que es un interés de la sociedad toda. Y bueno, el tema sigue. ¿Y cuál es la pata suelta que nos queda? Porque Trigo en esa carta dice, ¿cómo nos vamos a invitar al ambiente diplomático
si son los que están financiando en parte el proyecto. Ahí está la clave. No puedo probarlo, pero el sentido común me hace conjeturar, era imposible que la embajada de Franco financiara una Plaza Guernica, que él la destruyó. Por lo tanto, había que cambiarle el nombre y sacarla del lugar, es clarito. Y yo no lo puedo probar. Yo intenté, hice alguna pregunta, a ver si podríamos en la embajada, pero que en la embajada debe estar todo eso, pero después de 10 años me dicen que toda la documentación pasa a España y está en Alcalá de Henares, así que es imposible. Pero de todas maneras no precisamos ir a buscar los documentos porque el sentido común me lo está diciendo. Es una hipótesis que digo. De manera entonces que el tema que es el eje de este libro está contado de esa manera. ¿Qué pasa acá en adelante? No pasa nada, ya está. Ahí aparece otra vez Vascoña, homenajea a esa Plaza Guernica, pusimos una placa recordando el bombardeo. Pero el tema no queda acá cerrado. El tema de la Guerra Civil Española y concretamente de Guernica, porque siguen las consecuencias. En el año 1985, festejando los 85 años del centro de Búcaro, se hizo una gran celebración en Florida, yo la recuerdo. Y uno de mis hijos, Manuel, me decía que él fue, era niño, y se hace toda una celebración y se coloca una placa. Es decir, nuevamente estamos hablando de Guernica, que es hablar del bombardeo y es hablar de la guerra civil. Es decir, sigue eso abierto. En España obviamente que sigue abierto, pero eso es un tema de ellos. Ahí se hace otro homenaje, se planta un roble, uno de los que abre el pozo con la pala es Antonio Echeverría, el abuelo de la familia Ruiz Echeverría que están acá. Se hace una exposición de escolares, que son los cortadores de leña, que es maravilloso verlos trabajar. Y además se publica una ficha, yo después se los voy a mostrar, diciendo todo lo que hay, todos los acontecimientos, que hay baile, vienen de Montevideo los danzaris, los cortadores de leña, maravilloso, asado con cuero en Quilmes. Y hay una curiosidad que me hace gracia, ¿no? Entonces abajo dice, para retirar el ticket, entonces dice, comercio de Eber Ruiz, en la librería. Banco República. ¿Cómo Banco República? Lo que era Florida, ¿no? El ticket en el Banco República, señor Zabaleta. Entonces, uno tenía que ir al Banco República a hablar con el gerente y que decía, el ticket para la comida de los vascos que vienen. Y otra reflexión que me hace es que no, de acuerdo a la prensa y a los comentarios que uno ha recibido siempre, aparentemente en Florida siempre hubo una unanimidad, no, pero una mayoría de gente pro la República y contra el franquismo posteriormente. Y yo digo que no es así. Subyacían por debajo de la mesa gente que era contra la República y gente que era franquista declarado, pero calladamente. Porque por ahí tenemos algún otro papelito que alguien que saluda a Franco diciéndole, lo saluda a Franco y termina diciéndole, por una España una, católica, imperial e invencible. Arriba España. Es decir, pero esa gente no trascendió. No trascendió. Y por ahí tengo alguna postal que le recibe una persona de acá que le mandan de España con la foto de los 3 generales que dieron el golpe, Mola, Sanjurjo y Franco, haciendo el saludo, similar al nazi, donde critica a los rojos y no sé qué, y el que recibe evidentemente que compartía, pero no se manifiestan. ¿Y a qué quiero llegar? Que el único que tuvo la cara y la fuerza de salir a afrontar fue Trigo. ¿Y quién era este Trigo? Porque mucha gente no sabe quién era Trigo. Bueno, José Trigo era un hombre, ámalo o déjalo, no hay vuelta. Sus detractores y sus admiradores. Era un gallego que vino de 14 años a Florida, se instaló, formó familia, pero fue un hombre que actuó en absolutamente todos los campos de nuestra comunidad, en todos. Deportes,
absolutamente consustanciado con el fútbol, fundador de instituciones como el Centro de Aviación, el Club Florida, fundador de cantidad de empresas, muchas no llegaron a buen puerto, pero en definitiva fundador de una aceitera, un almacén de ramos generales, otro almacén por mayor. Y para mí, fundador del centro comercial. Una curiosidad, en el centro comercial estaba una galería de presidentes, 7, entre ellos un abuelo mío, todos los presidentes. Cuando se reforma el centro comercial hace 15 años, sacaron a aquellos viejos y pusieron una sola foto, la de José Trigo. Sí, están los que los detractan y están también los que los admiran. El centro comercial es uno de los centros comerciales más importantes del país. Una sola foto hay, José Trigo. Pero no para ahí, porque en Florida también hay una calle, una vez que él fallece, por unanimidad, en el barrio de La Piedra, donde él tenía importantes inversiones, se llama José Trigo Portela. Tampoco para ahí, porque en política fue un actor de primer nivel en política. Fue responsable de que renunciaran a menos que el doctor Alberto de la Llenal. Era un problema entre blancos, le quitó el apoyo. Es decir, que este hombre, convencido en sus convicciones, actuó como a él le pareció y aprovechó exactamente el momento justo, que era el momento de la convulsión del país, que además lo aprovecha la embajada, porque la embajada española tenía serios problemas de vincularse con nuestra sociedad de muchos años atrás. ¿Por qué? Entre otras cosas porque arranca desde 1900, cuando la creación de nuestra propia nacionalidad, de nuestra propia identidad, que estaba dividido. Había gente que miraba a América, otro que miraba para España, y eso nunca hubo una cuestión muy clara. Y cuando viene la Guerra Civil Española, hay autores como Santana, en un estudio que ahora le voy a citar, dice, actuó como parteaguas en la colectividad española en Uruguay y la sociedad y la política uruguaya. Era difícil el momento. En cambio ahí se dio justo la situación para que Trigo y la embajada española hicieran lo que hicieron. Que entre paréntesis instalaron el Quijote, que es el primer monumento de Cervantes en Uruguay. Imposible haber instalado un monumento de Quijote porque no había unanimidad en el ambiente administrativo y político que tenía que decidir. Por ejemplo, el Cervantes que está en la entrada de la Biblioteca Nacional, en el año 1986, ¿saben cuánto demoró la resolución de instalarlo? 20 años. En Florida demoró 3 meses, en el 72. Es decir, se dieron una serie de hechos. Se juntó una persona que le interesaba, se juntó la embajada, que era la oportunidad de mechar ese sentimiento hispano que le era bastante adverso, por lo menos para algunos sectores. Y bueno, yo decía que hay un hilo conductor que arranca en la guerra y sigue. Yo dije que en el 85 el Centro de Búsqueda Español instaló una placa, vinieron los escolares y vino cantidad de gente. En el 1988, nos visita por segunda vez un presidente vasco a Florida. Es un hecho absolutamente inusual. Primero que venga un presidente, creo que no ha venido nunca. Digo, un presidente extranjero, ¿no? Bueno, acá vinieron 2 veces. Aguirre en el 42, que estaba exiliado, recuerda, y ahora viene Ardanza, presidente ya en periodo en la monarquía republicana, en la monarquía constitucional de España, como presidente del País Vasco, nos visitó y hizo también toda una serie de acontecimientos importantes, donde de orden visita a La Piedra Alta, bueno, estuvo todo el día. Posteriormente, sigue el tema ese. En el año 2015, la administración del intendente Enciso resuelve erigir en la entrada sur de Florida, en nuestro principal ingreso a la ciudad, un muro donde se reproducirá el Guernica de Picasso en su tamaño, en su verdadera dimensión. Otra vez Guernica, y estamos en el 2015. Pues no solo que pintan el cuadro ese, que es maravilloso, que lo hizo Romero, un muralista de Florida. Se plantó un árbol
un roble, que acá está Puigdemont, que fue uno de los que manejó la pala, y fue quien trajo el retoño, que si no me equivoco es hijo del que está en Montevideo, que es nieto del auténtico Guernica, quiere decir que ese Guerniquita es un bisnieto del que está allá en el País Vasco. Instala ese mural y al lado una placa grande donde dice que se trata del mural de la paz y dice expresamente en homenaje o recordación del bombardeo a Guernica y escrito en castellano y en euskera. En Guernica y Guernica lo nombra expresamente, es decir, que la guerra civil española y ese bombardeo, estoy hablando del 2015, y sigue vigente. Y en el 2017, esta organización que estamos tratando de consolidar cada día más, Baskonia Florida, que ahora se llama Euskal Etxea Baskonia Florida, que quiere decir la Casa Vasca, se propuso revalorizar esa placita Guernica, olvidada, perdida, olvidada totalmente por todo el mundo. Nadie sabía qué era aquello, ni se veía la placa que decía Árbol Guernica. Y con un proyecto nuestro de Baskonia Florida, y a través de la Intendencia Municipal, que fue el que ejecutó la obra, entendió nuestra propuesta, pero no fue una propuesta que nosotros dijimos al intendente, no podrá hacer eso. No, nosotros participamos activamente del proyecto en todo momento, incluso aportando alguna cosita en nuestra humildad. En ese momento el intendente de Florida, que está acá, era el director de obra y fue con él que hicimos toda esa reforma. En 2 meses la hicimos y quedó esa plaza armada. Por lo tanto, yo lo que les digo, que nada es casual, todos tienen porqué. A veces no nos damos cuenta que tenemos las cosas acá adelante. Mi libro sigue con un anexo, que es precisamente tratar en la mayor profundidad de información que yo logré en la venida de esos 2 presidentes vascos, que es muy interesante, ¿no? Y para que ustedes vean el fervor que había cuando vino el primero, que era Aguirre, en el año 42, que estaba exiliado, yo les comenté que había comité. En Sarandí Grande había un comité también. El comité de Sarandí Grande, cuando viene este presidente en el exilio, Aguirre, en el 42, a visitar Florida, pone un comunicado, se lo voy a leer porque es chiquitito así. El Comité Pro España Republicana de Sarandí, que desplegó sin desmayo su labor durante la guerra civil, que provocaron los españoles traidores y los nazis fascistas, saluda con todo fervor y admiración al presidente ilustre de los indomables vascos, símbolo vivo de la libertad y la democracia, valores eternos de la España inmortal. No buscaban mucho los objetivos, ¿no? Eran traidores. Este Aguirre, como dije, visitó primero la Piedra Alta, a mediodía hizo un almuerzo muy grande, muy importante en la asociación rural, siempre haciendo los discursos, y por la tarde visitó un establecimiento rural, una estancia lisa, en ese momento propiedad de Goldarás Vidal. Yo les voy a mostrar la foto ahora, porque para este acontecimiento, si habrá sido clave, importante, vino expresamente de Buenos Aires el representante de un diario argentino con un fotógrafo y un periodista para cubrir la nota. Y cubrió la nota con una página entera, no como las páginas tabloides chiquitas, sino esas páginas sábanas. Yo les voy a mostrar la foto ahí, para que vean la importancia. Decía que fue la estancia de Goldarás Vidal, donde allí está el hijo de él, Goldarás Pisano, y esta información yo la tuve a través de la familia Goldarás Guichón antes, Goldarás Pisano ahora, de Félix, que está acá, y Pedro, que además conservan el original de ese diario, que es un documento extraordinario. Y bueno,
El anexo también habla sobre la venida del otro intendente Ardanza, que fue también muy importante. Primeramente fue recibido en Montevideo con todos los honores de jefe de Estado, lo mismo acá en Florida. El intendente del momento era Montes de Oca, que fue quien logró la venida a Florida. Allí también se le hizo un homenaje, un pequeño homenaje dentro de la intendencia a Antonio Echeverría, el abuelo de los Ruiz, padre de Sara, a quien le mandamos un caluroso beso y que se recupere. Y terminó en una misa, porque los vascos son muy católicos, no todos, o era, en una misa que yo participé. Y en esa misa recuerdo, porque me emocionó tremendamente, el vasco Arguiñarena Ochotorena, Ignacio Arguiñarena Ochotorena, fallecido hace unos años, de La Mala, vasco auténtico venido, hizo el famoso grito del Irrinchi, ese grito agudo, que era un grito de señal de alegría o de advertencia y señal de guerra, milenario, que transmitían un mensaje de montaña a montaña o de la montaña al valle a través de un grito de determinada forma, y eso se entendía. Ese vasco hizo ese grito que la verdad que conmocionó a toda la feligresía. Yo no tengo mucho más para contarles. Me han quedado muchas cosas, pero ya es suficiente, ya con que yo ya les haya hablado casi 50 minutos, creo que es suficiente. Yo vuelvo a reiterar, esto está hecho por alguien que tiene la pasión y el orgullo primero de ser uruguayo y floridense, oriental, sin ninguna duda. Pero por una gota de sangre navarra tenemos, y eso es lo que nos hace vivir y nos enorgullece. Pero este tema no es ni para los vascos, este es un tema de la sociedad. Acá hubo una maniobra, una lucha ideológica solapada que con mucha inteligencia se buscó una estrategia para lograr lo que se logró. Pero eso queda ahí. Entonces yo creo que por lo menos Florida y la sociedad tiene que tener una documentación, que es este librito, que son 90 páginas, sería muy fácil. Yo hablé más de lo que dice ahí adentro. Y bueno, ese es mi mensaje. Por último, les voy a decir que el libro, adentro del libro va un regalito. Es un pequeño índice, marcador. Y ese marcador está hecho con mucho amor, que lo hizo mi nieta, Josefina, que es pintora, está incursionando en eso, y que nos pintó un roble con todo su cariño. Porque además todo esto que yo hago, debo decirlo, y debo agradecer a mucha gente que en el medio se habla, pero después terminar no es fácil. Porque yo tengo que haber terminado agradeciendo a una cantidad de gente que me ha apoyado en esta empresa y diariamente. Y discúlpenme que hice al revés, pero bueno, no importa, yo le voy a decir. Hay Grupo Identidad, que es el grupo que me ha motivado a estar en estos temas. A José Luis Yugay, que es quien me arma el libro, pone, saca y me dice esto va, ponelo así. A Fernando Choteco, que realmente es el motivador, es el impulsor, que me hizo el prólogo, pero más allá de eso es un amigo entrañable y la verdad que nos retroalimentamos. Me pregunté, ¿no trajiste la chapela? Se había apurado de casa, no me puse la olla. Porque él está recién llegado al País Vasco, así que ojo. Por último, también les quiero decir que entre las sorpresas que me ha dado la vida, maravillosas, ¿viste? Como esta, por ejemplo, de estar acá. No porque haya escrito, porque toda la vida escribí, toda mi vida escribí. Pero la sorpresa de tener tanta gente que me mira con atención, que yo no sé hasta dónde, ya no estoy medio. Pero este libro, o
aparte de este libro, yo he sido invitado a participar como coautor de otro libro más importante y que se va a editar en el País Vasco, en el Museo Histórico de Euskal Herria. El lanzamiento va a ser el 22 de junio y ese libro me invitaron a compartirlo con Alberto Irigoyen Esteche, que está sentado acá, que él sí es un escritor y investigador de calidad y de profesión. Yo soy un aficionado. Me dio el honor de poder integrar yo ese libro que se va a llamar Guernica en Uruguay. Y él hace un trabajo también mucho más profundo. Bueno, esto que nosotros hablamos hoy, parcialmente lo que está acá, va a estar en ese libro y a mí eso me provoca otra satisfacción y un orgullo que es importante. El 22 de junio lo vamos a presentar entonces en la misma Guernica y con otra particularidad. Vamos a ir 21 de Florida. Si la colonia vasca de Florida que se está consolidando, aparte de haber mandado un adelantado, como Pedro de Mendoza, bueno, Fernando Choteco ya fue y vino ayer o anteayer, y nos dejó todo arreglado, me dijo. Nosotros el 21 vamos allá y el motivo, uno de los motivos es ese libro. Yo no hablo más, simplemente les quiero mostrar en imágenes. Algunas fotos son pocas, son 10, no son más o menos. Ese es Guernica. Esa es la bandera, la auténtica bandera de la República, que está en Florida, la tiene nada menos que el vasco Almandós, que la trajo su abuelo, el valenciano, en el año 39 cuando vino. Esa es la bandera auténtica de la República, roja, amarilla y morada. Esta es la plaza original, esta, que yo les dije que tenía una fuente, unos pisos de losa. Es la plaza original, Guernica, donde está ahora España. Y estas chicas, esta es Beatriz y Casuriaga, hermana de Liliana. Esta no sé quién es. Y esta es Carlota de Orgure. Carlota de Orgure, tu pariente. Es esta. Esta foto no está datada, pero yo estimo que es de 1948. Vamos a sacar la chiquita. Esta es la plaza España que yo les dije, que allí está el Quijote, le falta la lanza, está totalmente vandalizada. Le han sacado cada rayo de eso, cada murete tenía de los dos lados una placa de bronce pesada con el nombre de las provincias. Y acá hay una curiosidad que tampoco pude resolverla. No están todas las provincias. Por ejemplo, de Euskal Herria hay 2 provincias. Era Navarra y Guipúzcoa. Más. Es una curiosidad que no quedó sin saber. Esto está, yo sé que acá la asociación está en trámite con la Intendencia para hacer un reciclaje de esta plaza que lo merece. Bueno, acá está el Don Quijote, le falta la lanza, pobre. Esta es la plaza nuestra, yo digo nuestra con todo ese afecto, que además la plaza esta tiene una particularidad, que el pavimento no se ve ahí. Eso que es pedregullo y piedra, tiene la forma de una escena del Guernica de Picasso, que es una parte donde hay una mujer mirando hacia arriba, moribunda, que está como clamando, que se le ve el ojo y la oreja. Bueno, un ojo acá está en el piso, es la icurriña, y el otro, que viene a ser la oreja, es los escudos vascos de cada provincia. Es una plaza temática, hecha con mucha piedra, los vascos son muy de la piedra, se reformó, la Intendencia trabajó muy bien y seguimos, y el proyecto este no está terminado, seguimos intendente. Este es el momento que nuestro vecino Antonio Echeverría está plantando el roble en el año 85, en la plaza Árbol de Guernica. Este era un vasco guipuzcoano. Esta era la invitación que yo les decía, y tiene la particularidad que dice: en Florida, venta de tickets para el almuerzo en Sociedad Productores de Leche, Everruí, en Independencia 582, que es el esposo de Sara, están los hijos ahí.
Y la curiosidad que dice Banco República, señor Zabaleta. Y por último, Salón El Vasco, el salón del padre de Natalia Chart. Estos son los aicolares, no sé si se ve bien, cortando leña. Y esta señora que está acá, esta señora es María Estela Reyada, la mamá de Miki y Teresa, que están ahí, y Blanca, abuela de mis hijos. Esta señora ahí. Año 88, los aicolares. Bueno, este es el Guernica que está en la entrada de Florida. Este es el momento que al lado de ese Guernica que recién vieron, se plantó ese retoño que ahora ya es grande. Ella es la intendenta interina, Macarena Rubio. Gervasio Martínez, que en el momento era director de Desarrollo Sustentable. Y este es Poitevin, que lo tenemos sentado acá. Como dije, fue el que trajo el retoño. Está Álvaro Riva, que en el momento era secretario de la Intendencia, si no me equivoco. Esta es la avenida de Aguirre, año 1900, septiembre del 42. Acá está está en la Piedra Alta, un hombre elegante. Todas las fotos de él son de una elegancia. Era abogado. Y este es el diario, con toda la cobertura y todas las fotos, que yo las reproduzco, que nos da la importancia que le daban en el mundo a la avenida de este hombre. Este es el viejo teatro, el antiguo Teatro Florida. Ahí está Aguirre hablando. Las demás gente no puedo conocerlas. Seguramente uno de estos es el intendente José Luis Rodríguez, que era un hombre de tamaño. Ahí está. ¿Cuál es Ibarra Guerrero? Porque mirá que yo... Este señor, yo lo estuve rastreando, porque este vasco, este presidente en el exilio, vino por gestiones del fiscal Ibarra, creo que era Francisco, Ibarra Guerrevere. No puedo saber quién era ese señor. Era fiscal. Usted sabe que los fiscales son itinerantes, están un tiempo y se van. Bueno, es este hombre que está acá. Ay, perdón. No, pues ya vino, no era vos. Este que está acá. Que fue el que hizo la gestión, fue hasta Buenos Aires, porque el Antacar era por Buenos Aires, y logró traerlo. Yo lo único que logré de él es saber que era un hombre de derecho muy importante, con muchos trabajos de su profesión, radicado en Florida seguramente temporalmente, porque no hay antecedentes de él. Mejor dicho, encontré en La Voz de Florida del año 41, una mención breve, un homenaje se le hace al doctor Guglielmetti, se le nomina una sala del hospital con el nombre de Guglielmetti, a instancias de este señor también, pero después no sé quién es. Esto ya le dije, el Teatro Florida. Esta es la estancia de Goldará. Este creo que es el abuelo de Félix y de Pedro. Goldará Vidal era el fundador de la estancia, ¿no? Que después pasó, ¿Cuál es tu abuelo? El abuelo de Irigoyen, mirá. Este es abuelo materno. Ahí está el presidente. Esta es la rural, para que ustedes vean. La prensa habla más de 200 personas nucleadas en la rural. Estamos en el año 42. Y esto te da la importancia que se movilizaba, entre comillas, masivamente la gente. No era una cosa aislada. La prensa dice que venían camiones de Sarandí Grande, camiones de La Cruz, camiones de La Mala. Había una avidez por escucharlo a este señor. Ahí está andando a caballo, se ve que era un hombre de a caballo. Era muy mazo de caballo, pero no creo. Y esto ya es año 88, cuando vino el otro presidente Ardanza, que es este que está acá. Este es Montes de Oca y este es Amaro. Era diputado y este intendente. Acá está Ardanza con su señora, la señora del intendente, y bueno, y muchos personajes de Florida conocidos, como por ejemplo Julio César Guarnido. El que está ahí es Fernando Martín González, Raúl Ibarburu, y acá este señor que está sentado en la sala es Leonardo Rellaga. Y esto es lo que yo le comenté a la salida de la iglesia, son todos vascos auténticos.
Yo de memoria recuerdo a él. Estos dos son los hermanos Arguiñarena, este es Echeverría, y después, yo tengo los nombres pero no los memoricé. Que acá fue este señor fue el que hizo el grito de Irirrinti, que yo les dije. Muchas gracias. Este es el cuadro. Ahora, para bajar un poco esta masita, vamos a tomar aunque sea un vinito.